Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, mi nombre es Ana Milena Tobón y hoy estaré con ustedes en nuestro devocional. Hoy vamos a meditar en un texto muy conocido, creo que no lo sabemos de memoria, y es en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, antes quiero que meditemos en esta canción. En Jesús caminamos, porque suya es la victoria para siempre. No nos desanimamos, nadie nos va a arrebatar de entre sus manos. Aunque ruja la maldad, derrotada ha sido ya, en él confiamos. Tenemos esta esperanza como ancla segura del alma. Tenemos esta esperanza como ancla segura del alma. Bueno, regresamos con nuestro texto de hoy, que estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Estamos hablando que es un versículo muy conocido y quiero como ponerlos un poco en contexto a quién fue escrito este pasaje y en qué situación estaban ellos por la que estaban pasando. Esta es una carta que escribe el apóstol Pedro en manos de un colaborador suyo que se llamaba Silvano. Ellos estaban en Roma y fue dirigida a varias comunidades cristianas en el Asia Menor, que en este tiempo es Turquía. Pedro sabía que esos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos, estaban enfrentando una situación de hostilidad, de acosos, de maltratos por sus vecinos romanos y griegos. Entonces, en el verso 9 de Primera de Pedro, en el capítulo 2, es algo muy especial porque él allí les escribe esta carta para alentarlos y llenarlos de esperanza, para animarlos en medio de su sufrimiento, en medio de todo este acoso, en medio de todo esos enfrentamientos, esos maltratos que esos hermanos estaban pasando. Esta iglesia estaban sufriendo por su fe en el Señor Jesucristo. Y Pedro les recuerda que su sufrimiento en el Señor no era en vano, que ese sufrimiento era como un fuego purificador, donde su fe iba a ser más ahondada, más fuerte y más firme en su Señor Jesucristo, que era quizás aún necesario que pasaran y padecieran por todas aquellas situaciones para que su fe fuera firme y arraigada en su Salvador. Entonces, entrando ya en nuestro acróstico C de confesión, con nuestra primera letra, quiero aquí leerles de nuevo en el verso 9, cuando dicen: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Aquí el apóstol Pedro también nos recuerda a nosotros, como hijos de Dios, lo que somos en Cristo. Nos recuerda nuestra verdadera identidad y el propósito por el cual Él nos llamó y nos escogió desde antes, ¿sí? Como sus hijos. Él dice que nos recuerda que somos templo suyo, somos
su sacerdocio, somos su lugar donde Él vive, donde Él habita, para mostrar su gloria. Es algo hermoso porque dice, ustedes son pueblo que Dios escogió para Él, para que anuncien sus virtudes, para que anuncien sus verdades, para que anuncien buenas nuevas de salvación. Antes, en el Antiguo Testamento, había una estructura física donde habitaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Ahora, nosotros somos ese nuevo pacto. Somos tú y yo esa casa donde habita nuestro buen Dios, que no merecíamos, pero que Él nos eligió, como habla aquí segunda de Pedro, nos eligió desde antes para que fuéramos sacerdotes, para que fuéramos pueblo suyo, nación santa, pueblo comprado a precio de sangre, pero solo a través de la sangre de Jesús. El Señor nos escogió para que viviera su presencia en medio de nosotros. Él nos adquirió con un precio demasiado, demasiado alto para que derramara Él su gloria en nosotros y así nosotros lleváramos ese mensaje de salvación a otros. En todas nuestras acciones, en todo nuestro diario vivir, así nos quiere el Señor, que lo representemos como ese nuevo sacerdocio que somos, quien comunica la idea de Dios, su propósito de salvar al que está perdido, llevar esas buenas nuevas de salvación y dar vida al que está muerto en sus delitos y pecados. Ahora yo quiero que en nuestra sede de confesión vengamos delante de Él en oración y le pidamos al Señor perdón. No sé de qué manera tú, en tu tiempo de conocer al Señor, de haber sido rescatado de esas tinieblas y traído a la luz de Cristo, haya representado el nombre del Señor. Oremos al Señor. Si no lo hemos representado de la mejor manera, si no hemos comunicado su mensaje de salvación de la manera correcta, oremos al Señor y confesemos hoy delante de Él y pidamos su ayuda. Señor bueno y maravilloso, en esta preciosa mañana nos acercamos confiados delante de ti, Señor, delante de tu gloriosa presencia, Señor, delante de tu santidad, Señor, para pedirte perdón, Señor. Realmente no somos dignos como nos llamas en este pasaje bíblico, Señor. No somos dignos de que nos llames linaje escogido, nación santa. No somos dignos, Señor, pero por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo nos ves, Señor, de una manera pura, Señor, de una manera santa, de una manera apta para comunicar tu evangelio, Señor, al perdido. Por eso hoy venimos a confesar y a pedirte perdón, Señor, si no te hemos comunicado de la manera correcta, si no lo hemos hecho con responsabilidad, Señor, si no te hemos representado, Señor, como manda tu nombre, Señor. Tu nombre sobre todo nombre, nombre santo, nombre glorioso, Dios precioso, Dios puro, Dios bendito. Hoy te pedimos que nos perdones y nos ayudes, Señor, a representarte de la manera correcta y con responsabilidad en esta tierra, Señor, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo comprado a precio de sangre. Te lo pedimos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que meditemos en la siguiente canción. Aquel
regresamos con nuestro siguiente segmento y estamos con nuestra letra A de adoración. Aquí en la partecita B del 9, cuando dice que somos, después de describir quiénes somos en Él, nos dice a qué nos llamó Él, para que proclamemos las obras maravillosas del Señor. Quiero que hoy, en nuestro momento de adoración, adoremos al Señor, porque a pesar de nosotros, porque a pesar de nuestra fragilidad, porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestro sacrificio imperfecto de alabanza, somos aceptados a través de Jesús. No hay otra manera que nosotros seamos aceptados delante de Él, sino es a través de Jesús. Dios nos ve a través de Jesucristo limpios, nos ve aptos, nos ve santos, nos ve preparados por su gracia a la hora de comunicar un mensaje, porque no son nuestras habilidades, es su gracia que es mayor en nosotros. Entonces yo te invito a que adoremos al Señor en esta mañana, por darnos la potestad, por honrarnos de ser llamados sus hijos, su pueblo. Dice que somos real sacerdocio, ya no hay una persona sola para que entre al lugar de su presencia, ya lo podemos hacer tú y yo de una manera libre a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Él nos honra con esto porque somos aceptados por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces yo te invito que en adoración lo adoremos y le demos muchísimas gracias por permitirnos representarle aquí en la tierra y representar su nombre santo. Padre, gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos por darnos el honor, por darnos la gracia, por darnos aún la habilidad, no teniéndola, Señor, sino por tu fuerza, por tu bondad, Señor, de representar tu nombre en esta tierra, Señor, sin merecerlo, porque no había méritos en nosotros, no había nada atractivo en nosotros, Señor, no había nada, Señor, bueno en nosotros. Solo a través de ti, Señor, el Padre nos ve limpios, nos ve puros, nos ve santos, nos ve aptos, nos ve hábiles, Señor. Nos debemos a ti, Señor. Y hoy te agradecemos, Dios. Gracias por ese sacrificio de Jesús en la cruz. Dios, gracias por enviarlo para salvarnos, para limpiarnos. Gracias, Señor, por habernos rescatado, Señor, donde estábamos, Señor, y llamarnos hijos tuyos, llamarnos pueblo santo. Gracias por habernos comprado con ese precio tan alto que fue tu sangre. Por eso te adoramos, Señor, y te exaltamos y levantamos tu nombre en alto, dándote gracias, Señor, y adorándote. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te invito a que sigamos escuchando esta canción.
Bueno, mis queridos amigos, hermanos, seguimos en nuestro siguiente segmento con nuestra S de súplica. En el verso me parece muy especial porque cuando Él dice que Él nos llamó para que proclamemos sus obras maravillosas a las naciones, para que abriéramos nuestra boca y dijéramos quién era Él para nosotros. Aquí nos muestra Él su propósito, y es que anunciemos esas buenas noticias a aquel que está perdido, que en otro tiempo nosotros lo estábamos y que en estos tiempos quizás muchos de tus vecinos no conocen del Señor, de tus compañeros de trabajo, tu familia, en tu vecindario, muchas personas que tienen que ver contigo que no ha sido anunciado. Las buenas nuevas de salvación, estas buenas noticias, porque son noticias maravillosas para la eternidad. Son buenas nuevas de salvación para aquellas personas que lo escuchan, para ser librados de una condenación eterna. Nuestro propósito es llevar este evangelio de gracia, es llevar este evangelio de perdón. No debemos cansarnos de anunciarlos, porque nosotros fuimos llamados, tú y yo fuimos llamados a reconciliar al perdido, a la persona que tú sabes que necesita a Cristo. Fuimos llamados a reconciliarlos con Jesucristo. Por eso debemos darle gracias al Señor, no cansarnos de agradecer y suplicarle que nos ayude. Mira, cuando tú y yo antes éramos enemigos de Dios, ahora Él nos llama pueblo santo, ahora Él nos llama que somos linaje escogido, que somos ese sacerdocio, que ya no necesitamos intermediarios humanos, que ya Él lo hizo por nosotros y fue a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Es algo maravilloso, es la mejor noticia que pueden darle a un ser humano, la mejor noticia que nos pudieron haber dado a ti y a mí. No es de adquirir una casa, no se trata de adquirir un título profesional, no se trata de viajar por todo el mundo. La mejor noticia es haber sido perdonado, es haber sido reconciliado con nuestro Creador cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nuestra responsabilidad delante de Dios es que tú y yo también vayamos a reconciliar a aquellas personas que están muertos en sus delitos y pecados, que son esclavos de su pecado, que están lejos de la gloria de Dios. Tú y yo somos la extensión de la boca de Dios en esta tierra, somos la extensión de sus manos, de sus pies. Somos tú y yo quien debemos ir al perdido, ir y anunciar y proclamar esas buenas noticias. ¿No te parece maravilloso? Tú y yo fuimos elegidos, seleccionados para representar el nombre de nuestro Salvador, para anunciar al perdido y al necesitado y decirle: hay un Redentor que te ama, que te quiere perdonar, que te quiere rescatar, que quiere reconciliarse contigo y llevar y ser portadores de esas buenas noticias al perdido, al necesitado. Como habla Romanos 3, decirle: tú que estás perdido, tú que estás lejos de la gloria de Dios, puedes alcanzar esa gracia también como la alcanzamos nosotros. Oremos al Señor, porque no sé de qué manera estemos siendo responsables en comunicar este evangelio de gracia y perdón al perdido y al necesitado. Un día, hace muchos años, alguien lo hizo con nosotros. Un vecino, un familiar, alguien se atrevió a proclamar esas buenas nuevas, esas noticias y hablarla a nosotros, y creímos en esas noticias y míranos, hoy estamos tú y yo aquí proclamando su nombre, dándole gloria por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces nuestra responsabilidad delante de Dios, la que Él nos ha encomendado,
es que lo hagamos nosotros también y dejemos que ese río corra a otras personas y puedan beber de su gracia y perdón. Supliquemos pues al Señor, pidámosle que nos ayude a dejar que este evangelio de gracia y perdón corra a otros, al que está a nuestro lado, a nuestro vecino familiar, y puedan ser alcanzados por el amor y el perdón de nuestro Salvador como fuimos nosotros. Señor, te damos gracias. Padre, hoy nos acercamos una vez más delante de ti, Señor, para exaltar tu nombre, para glorificarlo, Señor, para agradecerte, Señor, por darnos ese privilegio, ese honor de proclamarte, de anunciarte a otros que no te han escuchado, que han endurecido su corazón y no han querido creer en este anuncio tan importante, quizás el más importante de sus vidas, Señor, y es decirles que hay salvación para sus almas, que esto aquí no termina todo, que hay una eternidad que les espera con o sin Dios, Señor, y poderles llevar ese ministerio de la reconciliación, Señor. Hoy te suplicamos, Señor, que nos ayudes, Padre, a hacer la extensión de tus labios, de tus manos, de tus pies en esta tierra y poder representarte, Señor, llevando aquellas buenas nuevas de salvación al necesitado, al perdido, aquella persona que no tiene esperanza, que anda sin Dios y sin ley, que andan sin perdón, que andan con culpabilidad, que saben que andan mal, que han hecho pecado, pero que no saben cómo ir ni a dónde ir. Ayúdanos, oh Dios, a poder ir, Señor, y ser esos vástagos, Señor, ser esas manos que levantan, que llevan esperanza, que llevan vida a aquellos muertos que están en sus delitos, en sus pecados y lejos de la gloria de Dios. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, sigamos meditando en esta canción. Nos salvó, nos separó para anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para la gloria de su gracia engrandecer. Heme aquí, envíame, abre los ojos, oh Señor, de libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz traiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Danos valor para Bueno, regresamos para nuestro último segmento y es con nuestra letra A de Acción de Gracias. Muy precioso cuando dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos trasladó de muerte a vida. Es algo hermoso. ¿Por qué darle gracias a nuestro Dios? Y quiero que le demos gracias al Señor por tantas cosas. Primero, porque nuestro buen Padre, Padre de misericordia, Padre de bondad, nos utiliza a nosotros, a ti y a mí, siendo pecadores, para proclamar su mensaje de vida y salvación a otros pecadores. Creo que es algo maravilloso por el cual darle gracias al Señor, algo precioso. Nos trasladó de las tinieblas
a su luz admirable. Yo te hago una pregunta, ponte a pensar por un momento en ese tiempo en que tú y yo estábamos siendo dominados por las tinieblas. Andábamos y caminábamos y vivíamos por vivir y por andar. No había propósito, no había esperanza eterna en nosotros. Qué preciosa verdad cuando nos habla de que Él nos trasladó, nos cambió de posición. Antes estábamos en una posición de perdición, o sea, nadie daba nada por nosotros, nadie, pero Él lo dio todo. Hasta su última gota de sangre la dio por nosotros. Cuando éramos culpables, cuando éramos merecedores de todo el castigo, ese castigo recayó sobre Él. Toda nuestra maldad, todo nuestro pecado recayó sobre Él. El justo se hizo injusto por nosotros, por ti y por mí. Se hizo injusto y llevó lo peor que puede haber en el ser humano. Ahora quiero preguntarte, porque esa pregunta también la hice para mí, y es: ¿cómo estamos en la proclamación del Evangelio y cómo estamos comunicando esas buenas nuevas? Mira, el Señor ha tenido confianza en nosotros. Al elegirnos y escogernos como su pueblo, Él confía en nosotros. Porque Él cree y sabe que vamos a hacerlo de la mejor manera. Entonces, ¿de qué manera lo estamos haciendo? Mira, aquí dice que Él nos llamó, nos trasladó, nos dotó de su santidad, de su poder, de su amor, de su gracia, para que fuéramos al que lo necesita. Nos llamó, nos hizo luz, nos dio el valor que no teníamos, nos compró, nos adquirió con un valor y un precio muy alto. Entonces, ¿por qué te pregunto cómo está tu proclamación del Evangelio hoy en día y cómo lo estás comunicando? Porque no es una opción hablar de las buenas nuevas de salvación, es una obligación, es un mandato bíblico. Como hijos de Dios, es una responsabilidad, nos conlleva mucha responsabilidad delante de Dios llevar este mensaje de salvación y de vida a otros que están muertos. Porque un día alguien lo hizo con nosotros, alguien se atrevió a hablarnos de esa esperanza viva y hoy estamos aquí por la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, la práctica, quiero que escuches esto, la práctica de hablar del Evangelio a otros es la respuesta al Señor por lo que Él hizo con nosotros. La práctica de hablar del Evangelio a otros es la respuesta al Señor por lo que Él hizo con nosotros. Pedro nos manda que anunciemos, que hagamos la tarea, que hablemos de aquel que nos libró de la condenación eterna, que nos trasladó de las tinieblas, de la perdición, a su luz admirable. Entonces, yo te digo, mi amado, que me escuchas, ¿de qué manera vamos a proclamar a nuestro Salvador y sus buenas nuevas de vida a otros esta semana? Quizás no seas muy elocuente para hablar, o seas un poco tímido, o digas no tengo recursos, no sé cómo hacerlo, pero es una responsabilidad de todos y tenemos que hacerlo. Y es urgente, porque las almas parten de este mundo, van a una eternidad sin Cristo. Entonces, una forma
de proclamar, de llevar buenas nuevas de salvación es compartiendo este devocional. Comparte los devocionales en casa, comparte las predicaciones del domingo o de la semana, invítalos a la iglesia si no están muy escépticos, envíales una canción bíblica que hable del amor y del perdón de nuestro Salvador, de Jesucristo, que hable de la necesidad que ellos tienen de un Redentor. Es una forma de proclamarlo. Entonces, en acción de gracias, yo te invito a que oremos al Señor, que le demos gracias a Él por este privilegio tan grande que nos dio de proclamarle, de anunciarle, y que no es una opción, que es un mandato bíblico, y que nos ayude a hacerlo de la manera más responsable, más coherente y más bíblicamente, en el amor del Señor. Entonces oremos para que el Señor nos dé la gracia para hacerlo esta semana. Envía una canción, envía el devocional, envía una prédica, ora por alguien, dale una sonrisa a alguien que tú sabes que lo necesita, que está pasando una situación difícil, tu vecino, tu familiar, tu compañero de trabajo, no sé. Un abrazo, una palabra de aliento, una oración es la forma de llevar el amor, de llevar la luz de Cristo, en el cual nosotros fuimos también alcanzados un día, cuando estábamos en nuestras tinieblas. Ahora estamos en la luz de Jesús. Padre, gracias. Solo hay gratitud en nuestro corazón, Señor. Solo hay gratitud en nuestro corazón, Padre, por habernos escogido, por habernos llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz. Admirable, Señor. Gracias, Señor. Ahora tú quieres que nosotros, en respuesta, Señor, a esto que tú hiciste por cada uno de los que estamos escuchando, Señor, en respuesta quiere que lo hagamos con otros, Señor. Que seamos quien llevemos ese mensaje de vida, ese mensaje de esperanza, que reconciliemos a aquel perdido con Jesucristo, llevando el mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, danos la gracia de llevar, de entregar una predicación, de entregar este devocional, de llevar una Biblia, de obsequiar un libro, de hacer una oración por aquel que nosotros sabemos que no tiene esperanza, que lo necesita, Señor. En otro tiempo, cuando nosotros andábamos, Señor, sin esperanza, tú enviaste a aquella persona, aquel instrumento de gracia, para que nos alcanzara con el mensaje de la salvación. Hoy estamos aquí gozosos, alegres, saber de que tú nos elegiste, nos llamas pueblo, nos llama nación santa, nos llama linaje escogido, nos llama real sacerdocio. Nos das un propósito, Señor, y es de que nuestra meta también sea alcanzar la eternidad. No quitar nuestros ojos de la eternidad. Mientras que estemos en esta tierra podamos cumplir tu propósito, pero sin bajar nuestros ojos de lo eterno, de nuestra verdadera morada y habitación. Hoy te damos gracias, Señor, y te bendecimos una vez más y estamos agradecidos contigo. Solo hay gratitud en nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin más, agradecemos por escuchar este tiempo de reflexión con este pasaje bíblico y esperamos y confiamos en el Señor que compartas este mensaje de vida, de salvación, a aquel que lo necesita, que tú y yo sabemos que lo necesitan como un día lo necesitamos nosotros. Entonces, que el Señor te bendiga, te guarde durante esta semana y siga hablando a tu corazón, te siga dando la gracia y la habilidad de proclamarlo y de anunciarlo de una manera correcta, responsable, y que vayamos a llevar esperanza al necesitado, al perdido, y hablar de esas buenas noticias de salvación y de vida eterna. Que el Señor te bendiga y bueno, hasta la próxima. Chao. Mi alma está pegada a ti, porque tu
diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.